Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Vamos a iniciar la confección de la chaqueta. En esta parte voy a ubicar la almilla del delantero y la voy a colocar derecho con derecho. Fíjense que coloqué muchos alfileres porque la almilla tiene una pequeña forma semicurva. Entonces yo ahí simplemente coloqué y voy a coser con una puntada de 2,5 más o menos, y la distancia a la que estoy cosiendo es a 1 centímetro. Los alfileres son muy delgados, por ende puedo pasar la aguja por encima y no se van a partir. Sin embargo, fíjense que aunque están los alfileres puestos, es muy importante verificar que sí esté cosiendo con la misma forma que tiene la tela. Listo, una vez revisado esto, entonces coso a 1 centímetro y coloco la almilla del otro lado del delantero igual. Le doy acabado en la overlock a esta unión, teniendo en cuenta de direccionar esa unión hacia la almilla para luego hacer una costura decorativa. Esa puntada decorativa la voy a hacer con este hilo y lo hacen así como se ve ahí en la lupa. Vamos ahora a unir por el centro de la espalda, pues en esta ocasión sacamos partida la espalda. Ubicamos derecho con derecho y si quieren se ayudan de alfileres. A mí siempre me gusta colocar un alfiler al inicio y otro al final del tramo que voy a coser. Y fíjense que hay un piquete en el centro que indica que se une una pieza con otra. Entonces pasamos una costura a 1 centímetro y le damos acabado en la overlock. Teniendo la espalda ya con el acabado, entonces vamos a direccionar la costura hacia el lado que nos indique el acabado que le dimos y vamos a darle un pise decorativo al ancho del pie. Recuerden que todo lo vamos a pisar al ancho del pie y con este hilo que es de diferente grosor y diferente color. Recuerden ampliar la puntada para que les quede más visible. Vamos a colocar la almilla de la espalda. En esta ocasión vamos a colocar una sola almilla en la espalda. Entonces ubicamos derecho con derecho, tengan en cuenta que la almilla tiene un piquete en la mitad que coincide con el centro de la espalda, entonces de allí empezamos a ubicarla y luego la llevamos hacia los extremos, también colocamos un alfiler allí y la cosemos a 1 centímetro de costura. Después de que ya está hecha esta unión, le damos acabado en la overlock. Direccionamos la costura hacia arriba y hacemos el pise decorativo, recuerden que es al ancho del pie. Ensamblamos las piezas que nos sirven para recoger la manga. Acá en Colombia se le conoce, o pues yo la conozco como charretera, y ya acá pues ya la armé por el revés, la volteé y ahora estoy haciendo la puntada decorativa al ancho del pie y con un hilo un poco más grueso que el hilo normal. Acá ya también armé las tapas de los bolsillos, coloqué una sobre la otra con los derechos enfrentados, cosí por un lado, luego por un ancho y terminé por un lado y dejé abierto un ancho, ¿sí? Para voltear. Hago la puntada decorativa al ancho del pie y eso lo hago pues en las dos piecitas. Recuerden que tenemos dos bolsillos. Vamos a colocar esta piecita en la manga, que es la que va a hacer que la manga quede recogida, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la manga por el revés y me gustaría que me cuenten con qué nombre conocen esta pieza desde el lugar que me ven. Bueno, la colocamos así, que la copa de la manga esté acá arriba, ¿sí? Acá está la copa y acá está el puño. Entonces tenemos acá indicado dónde va a quedar y la ubicamos en toda la mitad, el punto queda en toda la mitad de la pieza. ¿Listo? Entonces, bueno, la colocamos ahí. Y en la aguja tengo hilo normal y en la caja bobina, o sea, la que está por dentro, tengo hilo de pisar. Paso mis hilos para atrás, recuerden que siempre hay que pasar los hilos para atrás. Vamos a fijar la pieza entonces, vamos a coser al ancho del pie y hacemos retroceso al inicial y retroceso al finalizar. Recuerden que la puntada debe estar en 3.5 porque esa puntada se va a ver por el derecho de la tela. Entonces en el derecho nos va a quedar el hilo de pisar. ¿Listo? Cosemos esto ahí, luego entonces cortamos el hilo de encima, volteamos la pieza hacia abajo y vamos a coser más o menos a 1 centímetro, teniendo en cuenta que la costura de unión que acabamos de hacer anteriormente nos quede guardada en esta nueva costura. ¿Listo? Cortamos los hilos, volteamos y revisamos. Por el derecho nos deben quedar 2 costuritas y tengan en cuenta que en estas costuras vamos a ubicar el botón y en la punta de la pieza
que estamos cosiendo, nos va a quedar un ojal para poder abotonar y recoger la manga. Vamos ahora a unir por hombros. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y vamos a ubicarle las dos partes del delantero según corresponda con el derecho hacia abajo. Nos ayudamos de alfileres para ubicar muy bien las dos telas, teniendo en cuenta pues tenemos dos hombros, entonces acomodamos los dos que nos queden bien derechitos y alineadas las telas. Empezamos a coser y hacemos retroceso para iniciar, terminamos y hacemos retroceso para finalizar. Una vez elaboradas estas costuras, vamos a darle acabado en la overlock a estas piezas, teniendo en cuenta que dejamos el delantero por encima. Vamos a colocar ahora la manga. Entonces, para colocar la manga direccionamos la costura de unión hacia la espalda. Tengan en cuenta que tenemos la chaqueta con el derecho hacia arriba y vamos a colocar la manga con el derecho hacia abajo. Quedan los dos derechos enfrentados. Colocamos alfileres, empezamos de un extremo hacia el otro y tenemos en cuenta que la manga nos va a quedar por encima. Entonces acomodamos muy bien los alfileres de manera que logremos darle la forma curva que tiene la manga, pues podamos adaptarla a la curva de las sisas de la chaqueta. Entonces colocamos ahí los alfileres y vamos a coser esta unión, la cosemos a 1 centímetro de costura y luego le damos acabado. En esta ocasión le vamos a dar el acabado a esta unión teniendo la chaqueta por encima, para que de esta manera el acabado se direccione hacia la chaqueta y no hacia la manga, para poder hacer el pice decorativo sobre esta unión. Acá entonces ahora vamos a hacer el pice que les estaba mencionando y la idea es direccionar la unión hacia la chaqueta para poder coser sobre esa unión y pasar una costura al ancho del pie. Recuerden que estamos usando otro hilo y que este hilo es más grueso, por ende la puntada se tiene que ampliar. Yo cuando utilizo este tipo de hilos coloco la puntada en 3.5. Para que se les haga más fácil pueden planchar de una vez la costura y la idea es que quede así. Ahora vamos entonces a cerrar el costado y a cerrar la manga. Juntamos acá las sisas y la manga y empezamos a coser desde el orillo de la manga o desde la manga hasta el costado. ¿Listo? Para cerrar. Vamos a colocar el elástico. Cuando yo les dije los materiales de la chaqueta, yo les propuse o les hablé de un cordón. Pero resulta que el cordón que compré es muy grueso y pues funciona bien, ¿sí? Porque pues acá pude colocar esta piecita que es la que me permite que esto se pueda alar, ¿sí? Y ajustar la pretina. Sin embargo, siento que es muy grueso y no me gusta. Entonces tengo este elástico. Es un elástico redondo, ¿sí? Y el color, pues a mí me encanta el fucsia y el rosado, entonces voy a utilizarlo, así no haya ningún otro elemento en la chaqueta que tenga este color. Sin embargo, puedo pensar en colocar, en hacer después en la chaqueta, en colocarle, no sé, algún bordado, ¿sí? Y utilizar el color rosa, ¿sí? Hacer algo chévere, pero pues de momento la voy a dejar así. Entonces para el ejercicio vamos a utilizar este cordón y que es elástico, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo y vamos a medir para que les quede la medida exacta. Entonces la idea es colocarlo 1 centímetro, digamos, esta es la botonera, ¿no? Entonces ella nos va a quedar hacia allá, ¿sí? Porque la hicimos a enteriza. Entonces, bueno, acá también tengo que contarles que cometí un error cuando saqué los moldes. No le di el aumento de la vista a la parte de la espalda y me tocó sacar una pieza de vista, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Sin embargo, creería yo que les va a quedar más bonito si sacan la pretina por aparte.
realmente siento que se va a ver más linda la chaqueta, ¿sí? Bueno, retomemos entonces lo de la medida. La idea acá es que ese cordón o elástico que ustedes vayan a colocar debe quedarnos metido 1 centímetro en la botonera para que cuando hagamos la costura bajando y cerremos la botonera, él nos quede ahí fijo. Medimos todo el recorrido de la pretina desde un delantero hasta el otro y ahí vamos a determinar el largo de nuestro cordón. Pero como este cordón se ve lindo, que dejemos un espacio así que se forme como una gotica, digamos, ¿sí? Que es donde va a quedar nuestra pieza para formar la jareta, y ahí es de donde vamos a alar para cuando querramos recoger la cintura, o pues en su defecto lo vamos a dejar simplemente que nos quede sobrando ese pedacito para que se vea lindo. Bueno, entonces vamos a introducir el cordón por el segundo ojal. El primer ojal es el que está más cerca a la botonera, entonces lo pasamos por ahí. Se supone que entonces el cordón va a dar todo el recorrido por la espalda, llega al otro ojal del delantero, también el segundo, y sale. Ahora entonces voy a colocarle este terminal que me permite graduar el ancho de mi cintura, y por él voy a pasar el elástico así, doblo la punta, introduzco, cuando yo primo, él tiene un resorte por dentro y me abre el espacio para que pase el cordón. Yo lo coloco allí y lo gradúo de manera que las dos puntas del cordón me queden adentro. Y la idea es entonces graduar el elástico que quiero que quede por fuera de la chaqueta. Una vez tengo ya graduado el elástico, entonces introduzco la otra punta por el primer ojal y lo llevo de manera que me quede 1 centímetro dentro de la botonera. Recuerden que la botonera voltea hacia atrás, ¿no? Entonces es solo 1 centímetro ahí metidito, y de la misma manera cuadramos el otro lado. Bueno, yo quiero incluir ese elástico en otra parte de la chaqueta, no solamente en la parte de la pretina, y como ya tenía hechas mis piecitas de las tapas del bolsillo, entonces lo que voy a hacer acá es soltar la costura decorativa por completo, ¿sí? Toda para que no me quede añadida. La desbarato, recuerden que ya les enseñé a desbaratar, abrimos un poquito la costura, levantamos y alamos ese hilo para reventarlo y que sea más fácil. Lo que voy a hacer entonces es doblar la tapa del bolsillo a la mitad y voy a correr más o menos del doblez hacia mi dedo 1 centímetro. Allí voy a desbaratar dos puntaditas de costura de manera que se me abran unos huequitos para poder introducir por allí estas tiritas de elástico que ven ahí, que pues previamente ya las corté de la misma medida, teniendo en cuenta que pues ellas van a quedar como haciendo una pequeña decoración. Entonces yo las corto del tamaño que quiero que se vean y sencillamente las voy a introducir por esos orificios. Y nos viene quedando así. Hacemos lo mismo con la otra. Vamos a voltear la pieza por el revés, teniendo en cuenta que pues lo mejor acá es cerrar ese orificio directamente con una costura por el revés. Acomodamos entonces para hacer la costura, y teniendo en cuenta que queremos que los elásticos queden lo más junto posibles, entonces empujamos en un elástico hacia donde quedó cerradita la costura y pasamos esta costura. Recuerden hacer un buen retroceso al iniciar y al finalizar para que no se vaya a soltar y después se nos salgan los elásticos. Volteamos nuevamente, acomodamos las esquinas que queden muy bien y pasamos la costura decorativa para que queden igual como estaban antes. Vamos ahora a coser nuestra botonera. Entonces, para coser la botonera, recuerden que previamente ya hicimos el doblez, la entretelamos y le doblamos el centímetro de costura hacia adentro, y eso lo hicimos con la plancha. Entonces, teniendo ya esto así, vamos a empezar. En una parte tenemos que empezar desde el escote. Esta costura la vamos a hacer al orillo de la tela, y previamente he colocado unos alfileres para ayudarme a que el ancho de la botonera no varíe y que la tela no se me recoja ni nada y me quede parejita todo el tiempo. Acá yo paso esta costura hasta finalizar la pretina. Tengan en cuenta que la pretina está de cierto modo también enteriza en la chaqueta, entonces esta parte está abierta. Cuando voy llegando donde está el elástico, porque como la aguja va a pasar por encima de algo más grueso que la tela, es posible que de pronto ahí se enrolle un poco el hilo. Entonces si yo lo hago con el volante,
paso fácilmente sobre el elástico y puedo terminar de hacer la costura. Una vez tenemos ya hechas las dos botoneras, vamos a pasar vamos a aflojar acá esto bastante para que nos quede el elástico ahí metido. Vamos a pasar a cerrar la pretina y vamos a bajar esto. Vamos a doblar acá 1 centímetro, que es lo que normalmente se da para la costura, y vamos a cerrar teniendo en cuenta que el elástico nos quede ahí dentro. ¿Sí? Yo les había dicho que podíamos hacer acá un canalcito pequeñito para pasar el elástico, pero pues realmente no veo la necesidad de hacer el canal porque pues los ojales quedaron bastante abajo, ¿sí? Quedaron más bien como centrados en el espacio. Entonces yo creo que realmente se puede dejar así. Si ustedes hicieran los ojales más hacia la parte de arriba, ¿sí? Es decir, acá va a pasar una costura donde va a quedar cerrada la vista. Entonces si ustedes hicieran estos ojales acá un poquito más arriba, sí valdría la pena hacer el canalcito para que el elástico pasara únicamente por acá, ¿sí? Como por acá arribita. Pero realmente me parece que es inoficioso otra costura más ahí, gastaríamos más hilos, más tiempo, entonces ahí está perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a doblar, tenemos acá un poco de excesos de hilos, doblamos el centímetro de costura y vamos a coser acá derechito. Si quieren se pueden ayudar de la plancha y si no pues van doblando y van colocando alfileres, ¿sí? Para embonar o para darle acabado acá a la pretina. Siempre es importante que el elástico nos quede libre, no lo vamos a pisar acá con la costura ni nada, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Y sencillamente la costura recta hasta el otro lado y ya nos queda cerrada por la parte de abajo también nuestra chaqueta. Miren, ya acá entonces acomodé alfileres a lo largo de toda la pretina, ¿sí? Pues en la vista. Y voy a coser por el revés para que me quede más fácil. Voy siempre a acomodar de manera que me quede el centímetro de costura bien derechito, que quede la misma distancia de costura siempre. Para colocar nuestro bolsillo, entonces vamos ya el bolsillo yo lo tengo planchadito, ¿sí? Con los dobleces hacia adentro, la costura, y entonces nosotros habíamos hecho una marquita de dónde iba a ir nuestro bolsillo. En este caso pues la marquita está acá, pero fíjense que nos quedó muy pegado a la botonera, nada que ver. Entonces simplemente vamos a ubicar más o menos el bolsillo donde lo queremos, que quede como centradito. Y vamos a medir desde el orillo de la botonera hacia adentro, basándonos con ese punto, vamos a medir más o menos 7 centímetros y medio y ahí vamos a poner un puntico. Listo, ahí vamos a empezar a pegar nuestro bolsillo. Entonces, para garantizar que nos quede derechito y que nos quede bien cosido el bolsillo, ¿sí? Vamos a medir siempre desde la botonera hacia adentro 7 centímetros y medio. Y teniendo en cuenta que aquí va a empezar nuestro bolsillo y por aquí va a terminar, entonces vamos a medir 7 centímetros y medio donde va a terminar el bolsillo y ahí lo vamos a coser. ¿Listo? Nos va a quedar derechito. Se mide desde el orillo de la botonera hacia adentro, que tenga la misma distancia. Vamos a coser acá así normal. Y luego para colocar la tapa del bolsillo, entonces la vamos a colocar un poquito más arriba, ¿sí? Damos ahí, lo mismo, vamos a medir lo mismo y la vamos a coser primero así y luego la vamos a voltear y la vamos a pisar.
¿listo? Para que nos quede así el bolsillo. Nos queda un bolsillo grande y lindo. Para coser el bolsillo, entonces nos vamos a ubicar al ancho del pie, del orillo hacia adentro. Va a quedar nuestro ancho del pie. Bajamos ahí la aguja, hacemos retroceso. Acá en la parte de abajo nos aseguramos que esté en el punto y que nos quede bien guardadita ahí la costura, ¿sí? Que no se quede notando. Listo, cuando llegamos abajo, volteamos. Volteamos otra vez. Vamos ahora a colocar la tapa del bolsillo, entonces la ubicamos con una separación entre el bolsillo y la tapa de medio centímetro y cosemos al ancho del pie, después del orillo hacia la tapa, con una costura recta. Cuando llegamos al final pasamos la aguja dejándola abajo, volteamos la tela y vamos a coser ahora por encima, teniendo en cuenta que la costura anterior nos quede guardada en esta que estamos pasando. Una vez llegamos al final, hacemos retroceso y retiramos para cortar los hilos. Y así nos queda el bolsillo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos a colocar el cuello. Entonces, para el cuello yo tomé la pieza, la saqué completa, una sola, ¿sí? Y lo dejé que terminado me quede de 9 centímetros. Entonces, voy a tomar la parte donde entretelé, es digamos la parte que me va a quedar derecho con derecho de la chaqueta. Lo ubico acá al orillito y que me sobre 1 centímetro de costura del cuello. ¿Listo? Voy a bastearlo todo, pero pues ustedes saben que es importante ayudarnos de alfileres para que nos quede perfecto. Entonces vamos a buscarle la mitad así, para que esta mitad nos coincida con el centro de la espalda. De esta manera, miren la almilla acá, yo le había hecho el piquetico, por eso son importantes los piquetes. De esta manera ubicamos acá y colocamos acá otro alfiler. Colocamos el otro extremo, también que nos sobre 1 centímetro. Acomodamos ahí muy bien la botonera, que nos sobre el centímetro de costura. Estos son los alfileres que como guías, lo más importante, las medidas más importantes, pero si ustedes quieren terminar de colocar más alfileres, pues van repartiendo el espacio del cuello con el espacio donde van a colocar en la chaqueta. Entonces pueden colocar unos 2 más, como para asegurarse. De paso verifican que las costuras estén bien direccionadas. Empezamos a coser y debemos tener en cuenta, pues acá en la entretela que yo le coloqué, ella me da la guía del centímetro, ¿sí? Porque la dejé por el centímetro libre la tela. Pero debemos tener en cuenta que en la parte de abajo sí nos esté quedando la chaqueta al centímetro, ¿no? Entonces vamos a tener que estar levantando frecuentemente el cuello para revisar que sí esté quedando cosidita la pieza en la chaqueta como debe ser.
Vamos ahora entonces a retirar todos los alfileres y vamos a trasladar la medida de la mitad a la otra parte del cuello. Entonces lo doblamos y indicamos con un lápiz o algo, o hacemos un pequeño piquete, pero en la costura, no en el borde, ahí ya no podemos cortar en el borde, para poder ubicarlo con la mitad que me coincida con la otra mitad del cuello. Esta parte que yo voy a colocar ahora ya tiene el centímetro de costura doblado, me ayudé de la plancha y lo acomodé. Direccionamos esa parte del cuello hacia la chaqueta, fíjense que por el revés estoy llevando la unión de costura hacia el cuello y la idea acá es ubicar el borde de la costura con el borde de la tela que voy a colocar. Acomodo esto acá muy bien y coloco un alfiler para que no se me mueva. Acomodo la otra punta del cuello, es decir, sobre la botonera, y después voy a acomodar el centro de la espalda, que pues para eso hice el piquete ahorita, y la idea es que me coincida con toda la mitad de la espalda. Vamos a cerrar esta parte del cuello, entonces la idea acá es colocar la aguja justo al borde de la botonera, no sobre la botonera, sino al lado. No vamos a colocar la aguja tocando la tela de la botonera, sino al ladito, para que llevemos la misma línea que trae la botonera y por ahí nos quede el borde del cuello. Entonces bajamos la aguja, llevamos los hilos hacia atrás y cosemos en una costura recta desde ahí hasta donde termina el cuello. Vamos a cerrar el cuello por el otro lado, pero entonces acá, como me tocaría empezar desde la punta de arriba del cuello para que me quede más fácil, pues yo voy a voltear simplemente por el otro lado para que me quede de guía la botonera y empiezo desde la botonera otra vez hacia arriba y no pasa nada, simplemente hago la costura y listo. Ahora sí, entonces voy a cortar acá todos estos hilos. Yo volteo teniendo en cuenta que esta punta me quede bien. ¿Por qué les digo que dejar la entretela para el revés? Por si le van a hacer acá un ojal y un botón, ¿sí? Entonces para poder que se vea, que quede gruesita la tela, ¿listo? Entonces bueno, acá sacamos bien la punta y lo mismo la del otro lado. Doblamos. Quedó perfecto. Y bueno, ahora acá lo que vamos a hacer es terminar de cerrar el cuello y para ello pues quitamos un poco de excesos de hilo, acomodamos muy bien que la costura de unión entre el cuello y la chaqueta quede dentro del cuello, que las esquinas nos queden bien guardaditas. Como tenemos de guía el piquetico del centro de espalda, entonces allí cuadramos muy bien, colocamos muchos alfileres cuantos sean necesarios, teniendo en cuenta de que la costura nos vaya a casar perfecto y pasamos una costura para cerrar el cuello. En esta ocasión no voy a grabarles cómo queda, ¿sí? Porque pues esto ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, ya es prácticamente como si colocáramos una pretina y eso lo hemos hecho varias veces. Si quieren de pronto como una ayuda adicional les puedo decir que pueden hilvanar esta pieza, entonces toman una aguja de mano y acomodan muy bien el cuello, hacen unas puntadas largas para hilvanar toda la parte del cuello en la chaqueta y de esta manera no se les mueve. Cuando van a coser lo hacen por todo el orillito y la costura por el derecho se debe ver por todo el orillito también. Esa es como una forma fácil de colocar los cuellos y nos quedan perfectos. Bueno, acá les presento cómo quedó por fin la chaqueta, me van a perdonar, aún no tiene puestos los botones ni le he hecho los ojales porque si no, esto no sé cuándo iba a poderse terminar. Pero bueno, la idea es que en el cuello lleva 2 botones, realmente es una prenda muy cómoda, ¿sí? La pueden hacer en diferentes tipos de tela. Yo pienso hacerle un arreglo a la manga, pues ustedes se pueden dar cuenta que tiene la charretera y la podemos abotonar, ¿sí? Pero cuando la tenga suelta, pienso que de pronto se vería linda haciéndole lo mismo que tiene en la pretina, o sea en la cintura,
y de esta manera el puño nos quede fruncido cuando la tengamos abajo. Entonces espero realmente que les guste, que les sirva, que aprovechen este tutorial. Espero que puedan perdonarme por haberlos dejado esperando tanto tiempo, pero realmente he estado súper ocupada. Bueno, acá está el resultado final. Muchos besitos, Dios los bendiga, nos vemos muy pronto.